Llamó a la puerta de extraños. 29. Años después de desaparecer de la faz de la Tierra, un hombre llamado Mike Markham apareció en una propiedad rural en Ohio cargando una caja de madera. Dentro, diarios, diagramas y evidencias que simplemente no deberían existir. La última vez que alguien lo vio fue en 1997, la noche en que entró una máquina que construyó en su propio garaje y fue borrado del mundo. Cuando los investigadores llegaron a la propiedad después de la desaparición, encontraron el garaje reducido a escombros carbonizados, cobre fundido, transformadores destruidos y en el suelo de concreto, una marca circular de casi 2 metros de diámetro, quemada con una precisión que no correspondía a ningún incendio común. No había cuerpo, no había restos mortales. Solo una nota manuscrita dentro de una caja metálica de herramientas, con palabras que nadie supo interpretar durante décadas. No se trata del tiempo, se trata de cómo ves las cosas. Por 30 años, el mundo concluyó que estaba muerto, pero Mike Markham volvió, más viejo, devastado. Estaba destrozada. Pensé que si pudiera construir una máquina del tiempo, podría volver atrás, verlo de nuevo y decirle lo que iba a pasar. Ya sabes, tal vez salvarle la vida. Cargando algo que haría que el viaje en el tiempo pareciera una fantasía infantil. Lo que descubrió durante esos 29 años de ausencia es el motivo por el cual necesitas escuchar esta historia desde el principio. La chispa. Mike Markham creció en el interior de Missouri en las décadas de 1970 y 80, sin títulos, sin financiamiento, sin orientación académica. Solo un chico peligrosamente obsesionado con la electricidad que buscaba transformadores en depósitos de chatarra. Aprendí electrónica con libros de biblioteca y pasaba cada hora libre construyendo cualquier cosa capaz de lanzar una chispa. Y en algún momento a principios de los años 90, esa obsesión lo condujo a algo que jamás debería haber encontrado. Había armado una escalera de Jacob, 2 varillas metálicas en forma de V, alto voltaje, un arco de electricidad escalando entre ellas hacia el techo equipo estándar de física, el tipo que las universidades usan para demostraciones en el salón de clases. Nada inusual, nada que justificara lo que vendría después. Pero una noche, trabajando solo en ese garaje con olor a aceite y metal caliente, Mike posicionó un simple puntero láser para cruzar el arco en movimiento. Lo que ocurrió después no está en ningún libro. El zumbido de los transformadores cambió de frecuencia no mucho, apenas lo suficiente para ser percibido. Y el arco, que debería ser caótico e inestable por naturaleza, de repente se contrajo. Se afianzó. Se convirtió en algo casi deliberado, como si una fuerza invisible estuviera esculpiendo el plasma con dedos que la física convencional no reconoce. Y entonces Mike vio algo que ningún manual jamás había descrito. Una arandela de acero posada sobre la mesa de trabajo cerca del arco parpadeó. No se movió por vibración. No fue empujada por corriente de aire. Estaba ahí. Y luego, por una fracción de segundo, no estaba. Y después volvió. Exactamente en el mismo lugar, como si nada hubiera ocurrido, excepto por el aire del garaje, que ahora tenía un olor diferente, más agudo. Ozono, el olor metálico que acompaña la ruptura de moléculas de oxígeno por descarga eléctrica. Pero había algo más. Un olor que Mike no podía nombrar, algo que hacía que el vello del brazo se erizara en un saludo involuntario y primitivo. Se congeló. Respiró profundo y lo intentó de nuevo. Tornillos, monedas, pequeños objetos metálicos posicionados entre las varillas. Y a veces, no siempre, pero a veces, por apenas un latido de duración, desaparecían. Sin sonido, sin movimiento. Solo una ausencia breve y absolutamente imposible donde un objeto sólido debería estar. Un agujero en la realidad. Y entonces el objeto volvía, intacto, en el mismo lugar. Como si el universo hubiera parpadeado y se hubiera negado a admitirlo. Ese fue el momento en que la vida de Mike Markham se partió en 2 pedazos irreversibles. Todo antes de esa noche y todo después. Pero aquí está el detalle que te va a atrapar. No tenía la menor idea de lo que había encontrado, solo sabía que era real y necesitaba desesperadamente que alguien confirmara que no estaba perdiendo la cordura. La llamada. En enero de 1995, Mike Markham tomó el teléfono y llamó al Coast to Coast AM, para quienes no lo conocen. El Coast to Coast era el programa de radio nocturno más famoso de los Estados Unidos, conducido por Art Bell, un hombre que durante años había escuchado cada tipo de afirmación imposible de cada tipo de persona. Extraterrestres, conspiraciones, viajes astrales. Art Bell lo había escuchado todo. Mike estaba nervioso, tropezando con las palabras.
Dijo que había construido un mecanismo experimental en el garaje que podía hacer que objetos desaparecieran de la realidad por fracciones de segundo y reaparecieran sin alteración. Art Bell se inclinó hacia el micrófono. ¿Cómo sabes que el objeto desaparece? Podría ser una ilusión óptica causada por el arco. La respuesta de Mike hizo que Art Bell guardara silencio. Sé que desaparece porque puedo sentirlo, dijo Mike. Cuando el campo se alinea correctamente, algo cambia en el aire del garaje. Es como si la atmósfera estuviera conteniendo la respiración. Y no soy el único que lo nota. Mi perro ya no entra ahí. Los pájaros dejaron de posarse en el techo. Algo en ese campo hace que los seres vivos quieran estar en cualquier otro lugar. Silencio real. Una pausa densa y cargada. Entonces Art dijo, con una cautela inusual para alguien que entrevistaba a conspiracionistas cada noche: Mike, necesito que documentes todo. Trae testigos, graba en video y llámame de vuelta. Si eres el tipo de persona que sigue historias como esta, presta atención a lo que Mike hizo después, porque es aquí donde todo empieza a descarrilarse. La escala de lo imposible. A lo largo del año siguiente, los experimentos de Mike escalaron hacia territorios que la prudencia jamás toleraría. Objetos parpadeando por fracciones de segundo ya no eran suficientes. Quería comprender el fenómeno, controlarlo, amplificarlo, y para eso necesitaba energía mucho más de lo que su equipo recuperado podía entregar. En el verano de 1995, Mike sustrajo 6 transformadores industriales de una subestación eléctrica rural y los conectó al cableado del garaje. Cuando activó el sistema, consumió energía suficiente para provocar una caída de tensión en propiedades vecinas en un radio de casi medio kilómetro. Luces parpadeando, electrodomésticos fallando. Los investigadores de la compañía eléctrica rastrearon la sobrecarga directamente hasta el garaje de Mike. Fue detenido, 60 días en una celda de comisaría rural. Y aquí está el detalle perturbador. Esos 60 días lo empeoraron. Cada hora de vigilia en esa celda fue dedicada a diagramas, cálculos refinados, planes para una construcción más grande, más potente, más precisa. Salió más obsesionado que cuando entró, como si el encierro hubiera comprimido la obsesión en un espacio menor, aumentando su presión interna hasta el punto de ignición. A finales de 1995, Mike había reconstruido el sistema dentro de la legalidad. Componentes adquiridos, mecanismos de control más sofisticados, estabilización láser más precisa, y cuando llamó a Art Bell por segunda vez, Art notó algo de inmediato. La voz de Mike había cambiado, más grave, más rápida, casi desesperada. Los objetos ya no solo parpadean, Art, están desapareciendo por segundos enteros, a veces más, y cuando vuelven, a veces vuelven diferentes. Describió un bloque de madera posicionado entre las varillas. El bloque desapareció. 3 segundos completos de nada, solo el zumbido de los transformadores y el chasquido seco del arco llenando el espacio donde un objeto sólido debería estar. Cuando el bloque reapareció, Mike lo tomó con la mano. Estaba helado, mucho más frío de lo que el aire circundante podría explicar, como si hubiera pasado esos 3 segundos en algún lugar donde el calor simplemente no existe. Probó con una flor. La flor desapareció y volvió marchita y reseca, como si días hubieran transcurrido en vez de segundos. Y entonces Mike dijo algo que hizo que Art Bell se detuviera por completo. Había probado con un ratón. Colocó al animal entre los arcos. El ratón desapareció por 5 segundos. Cuando reapareció, estaba vivo pero irreconociblemente alterado, girando en círculos compulsivos, golpeándose repetidamente contra las paredes de su jaula, rechazando comida, rechazando agua. Murió 2 días después. Mike, dijo Art, y cualquier persona que conociera su estilo sabía que eso era inusual. Había algo diferente en el tono, una mezcla de inquietud genuina con algo que sonaba casi como súplica. Necesitas dejar de experimentar solo. Contacta científicos de verdad. Busca supervisión. Esto está más allá de lo que una persona debería hacer en un garaje. Silencio en la línea. Luego, en voz baja: no puedo parar ahora, Art. Estoy demasiado cerca. Tenía razón. Estaba cerca. Pero lo que estaba a punto de encontrar no era lo que imaginaba. La última llamada. A finales de febrero de 1996, Mike hizo su llamada final al Coast to Coast AM. Y lo que dijo esa noche impactó incluso al público de Art Bell, una audiencia que lo había escuchado absolutamente todo. Mike dijo que había ampliado el campo. Ya no afectaba solo objetos pequeños. Él mismo podía entrar parcialmente en él, y cuando lo hacía, la experiencia del tiempo se convertía en algo completamente diferente. Es como si todo se desacelerara, excepto tú, dijo. Puedes ver las cosas sucediendo en cámara lenta. Puedes moverte entre los segundos. Y cuando sales, te das cuenta de que ha pasado más tiempo del que experimentaste, como si hubieras estado fuera más tiempo del que creías. Silencio absoluto en el estudio.
Entonces Art hizo la pregunta que toda persona que escuchaba estaba pensando. Mike, ¿me estás diciendo que construiste una máquina del tiempo? Una larga pausa. Después, con una precisión cuidadosa que revelaba semanas de reflexión, no sé si es viaje en el tiempo, pero es algo. El campo perturba la percepción normal o la realidad normal. No puedo distinguir cuál de los dos, pero estoy cerca, Art. Solo necesito más energía y un mejor estabilizador. Art intentó traerlo de vuelta a la razón. Trae científicos, trabaja dentro del sistema, pero la paranoia de Mike ya había echado raíces profundas. Autos en la carretera que no pertenecían a ese vecindario, personas vigilando la casa. La sensación creciente de que fuerzas que no podía nombrar monitoreaban cada movimiento. La llamada terminó con una promesa. Llamo de vuelta en marzo, tendré pruebas, video, mediciones, todo lo que pediste. Esa llamada nunca llegó. En marzo de 1997, Mike Markham fue erradicado del tejido de la realidad perceptible. Teléfono desconectado, cartas devueltas, la hacienda parecía completamente abandonada y entonces el garaje ardió. Los investigadores encontraron cobre fundido, transformadores destruidos y esa marca circular de 2 metros grabada en el concreto como un sello de cera en pergamino antiguo. Ningún cuerpo, ningún Mike, solo la nota en la caja de herramientas. Caso cerrado. Reporte de persona desaparecida archivado, nunca investigado a fondo. Pero en el Internet naciente de 1997, la historia detonó como una bomba de fragmentación. Viaje en el tiempo, conspiración gubernamental, portales dimensionales. Cada foro tenía una teoría. Nadie tenía prueba. Y entonces la leyenda se volvió más extraña. En 1998, un investigador encontró una nota periodística de 1930. Un cuerpo había aparecido en una playa de California. Hombre, principios de los 30, usando ropa extrañamente moderna para la época. En el bolsillo, un pequeño dispositivo metálico rectangular cubierto de botones y símbolos no identificables. Cuando la fotografía fue ampliada y circuló en línea, la gente notó algo perturbador. El dispositivo parecía algo que un inventor de los años 90 construiría. ¿Había Mike viajado a 1930 y muerto allí décadas antes de haber nacido? La señal. En septiembre de 2006, el Dr. Harold Voss, profesor de física en una universidad de Oregon, que mantenía un blog sobre ciencia marginal, se sentó en su escritorio una mañana de martes, abrió el correo electrónico y sintió que la sangre abandonaba su rostro. El remitente decía, Mike Markham. El mensaje. Sé que la gente cree que estoy muerto. No lo estoy, pero tampoco estoy exactamente aquí. La máquina funcionó, pero no de la manera que imaginé. Te estoy enviando diagramas. Marco estabilizador de vórtice de tercera generación. No lo construyas, solo estúdialo. Comprende lo que yo no pude. Los archivos adjuntos eran diagramas técnicos mucho más sofisticados que cualquier cosa que Mike hubiera descrito en radio. Diseños de circuitos, ecuaciones de campo, advertencias sobre efectos biológicos en tejidos vivos escritas con la urgencia de quien aprendió sobre el peligro de la manera más difícil posible. El Dr. Voss leyó el correo 3 veces. Las manos le temblaban en la segunda lectura. Intentó responder. El mensaje rebotó con error de entrega. Rastreó la IP hasta una biblioteca pública en Kauai, Hawái. Las autoridades verificaron. Nadie recordaba haber visto a alguien con la descripción de Mike. Un callejón sin salida más. Un fantasma más en la máquina. El regreso. Octubre de 2022, 29 años después de la desaparición. Andrew y Melanie Carter, una joven pareja a principios de los 30, acababan de adquirir una antigua hacienda en el interior de Ohio. Durante una remodelación en el ático, la mano de Melanie tocó algo sólido detrás del aislamiento térmico. Una pesada caja de madera cubierta por décadas de polvo. La etiqueta, manuscrita en tinta desvanecida, M. Markham. No abrir hasta el momento indicado. La abrieron juntos en el suelo del ático. Dentro, diarios con notas manuscritas, diagramas de circuitos y fechas que abarcaban el periodo de 1995 a 2021. Placas de circuito, algunas quemadas, otras impecables envueltas en bolsas antiestáticas. Y una fotografía Polaroid que mostraba a un hombre de pie junto a un gran aro metálico. Sello de fecha 21 de junio de 2021. Al reverso, con la misma caligrafía. Funcionó, pero no de la manera que pensaba. Y entonces el detalle que lo transforma todo. Uno de los diarios contenía la dirección exacta de la hacienda donde los Carter ahora vivían. Al lado, una anotación. Estabilidad del campo magnético ideal. Lugar de almacenamiento seguro. Lo encontrarán cuando llegue el momento.
¿Cómo sabía Mike esta dirección? ¿Cómo sabía que los Carter comprarían esta propiedad específica? ¿Cómo una caja escondida años atrás contenía documentos fechados en 2021? Andrew y Melanie publicaron en Reddit. La publicación se volvió viral en horas, en días. Personas que habían seguido el caso Markham durante décadas intentaban contactarlos. Y entonces, 3 semanas después, el teléfono de Andrew sonó, sin identificación de llamada. La voz del otro lado estaba cansada, desgastada pero inconfundible para cualquiera que hubiera escuchado las antiguas grabaciones del Coast to Coast. Alguien que sonaba como el peso de décadas vividas en lugares donde nadie puede verte bien. Aquí Mike Markham, me enteré de que encontraste mi caja, me gustaría explicar lo que pasó, ¿puedo visitarte? La desincronización. Llegó a la hacienda de los Carter en una tarde fría de octubre de 2022. 59 años de edad, la edad correcta. Se hubiera envejecido normalmente desde 1997, pero parecía mucho mayor, excavado, desgastado como un hombre consumido por algo que ninguna otra persona podría siquiera comenzar a imaginar. Lo que les contó a Andrew y Melanie en las horas siguientes reconstruyó completamente lo que todos creían saber. La máquina no me movió a través del tiempo, dijo Mike. Me desincronizó de todo lo demás. Seguía aquí, en los mismos lugares, en los mismos momentos, pero estaba fuera de fase. Como una radio sintonizada ligeramente fuera de la frecuencia. Aún puedes escuchar la música, pero es difusa, lejana. Estás presente, pero no del todo ahí. Describió la noche del incendio. Marzo de 1997. Mecanismo de tercera generación. El campo se estabilizó con una solidez que las versiones anteriores jamás habían alcanzado. Y Mike, en un momento de confianza imprudente acumulada a lo largo de años de experimentos, entró completamente en él. No hubo destello de luz, ninguna sensación de movimiento ni de traslado. Solo un sentimiento quieto y nauseabundo de desconexión, como si el mundo se hubiera desplazado levemente hacia la izquierda y él se hubiera quedado en su lugar. Cuando salió, todo parecía igual. Pero habían pasado horas. El mecanismo se había sobrecalentado y prendido fuego. Mike escapó de las llamas. Y entonces intentó contactar a las personas y descubrió que algo se había roto de manera fundamental, irreversible, silenciosa. Los amigos reconocían el rostro, pero no podían ubicar el nombre. El arrendador recordaba haberle rentado a alguien, pero no los detalles. Las llamadas telefónicas llegaban a números desconectados que había marcado durante años. Era como si la existencia de Mike hubiera sido parcialmente borrada de la capacidad perceptiva de las demás personas. No desaparecí, dijo Mike. Me volví difícil de encontrar, difícil de recordar, como si el cerebro de otra persona simplemente no pudiera aferrarse a la idea de mí. Y cada vez que probaba el mecanismo en sí mismo, el efecto se profundizaba. Se volvía un poco menos real para todos a su alrededor. Los trabajos no duraban los compañeros, simplemente olvidaban que trabajaba allí. Las cuentas bancarias no podían mantenerse porque los cajeros no recordaban haberlas abierto. Derivó por décadas. Trabajos en efectivo, cuartos temporales, lugares donde nadie necesitaba recordarlo. Y todo el tiempo seguía investigando, intentando comprender lo que se había hecho a sí mismo. Lo que descubrió era peor que cualquier cosa que hubiera temido. La máquina no manipuló el tiempo, les dijo a los Carter. Manipuló algo mucho más fundamental. Percepción, memoria y los estados de probabilidad cuántica que determinan si una persona puede ser observada, reconocida y retenida en la conciencia de otros seres conscientes. Pausa. El tipo de pausa que precede a una verdad que seguirá resonando mucho después de que las palabras terminen. Cada persona existe porque otros la recuerdan. La memoria crea la realidad y yo dañé mi capacidad de ser recordado. Ahora puedes verme, estamos hablando, pero es frágil y está empeorando. Los Carter preguntaron lo obvio. ¿Por qué volver ahora? Mike dijo que se estaba agotando. Cada exposición había profundizado el efecto. Apenas podía permanecer coherente para alguien por más de unas pocas horas. Pronto se volvería completamente imperceptible presente, pero incapaz de ser retenido en la atención de nadie, existiendo en los espacios entre las miradas de las personas. Había planeado ese momento años atrás, escondido la caja, esperado a las personas indicadas para encontrarla, personas que documentarían todo antes de que se deslizara completamente hacia lo que llamó desmemoria. Antes de partir, les hizo 3 pedidos a los Carter. Enviar los diarios a un archivo de investigación privado, personas que estudiarían el trabajo sin replicarlo de manera irresponsable. Cerrar el ático con llave, ya que algunos equipos aún estaban magnéticamente activos. Y nunca intentar contactarlo de nuevo. Estuvieron de acuerdo. Mike agradeció, se levantó y caminó por la puerta principal hacia la noche.
¿Desmemoria? Y aquí está la parte que se quedará contigo. Andrew y Melanie describieron la misma experiencia con palabras casi idénticas. En el momento en que Mike cruzó el umbral y desapareció en la oscuridad, tuvieron que concentrarse activamente para recordar cómo se veía. El rostro comenzó a disolverse en la mente de ambos casi de inmediato, como intentar retener agua con las manos cerradas. Rasgos difuminándose, detalles escurriéndose. En minutos, Melanie tomó un bloc de notas y comenzó a escribir todo lo que podía recordar, porque los detalles ya estaban cediendo. El color del abrigo desaparecido. La forma de las manos desaparecida. Andrew se encontró parado en la cocina, mirando la pared, intentando reconstruir el sonido de la voz de Mike. No pudo. En una hora, los dos estaban leyendo su propia escritura como si fueran notas de un extraño. Las palabras eran suyas. Reconocían el bolígrafo, el papel, hasta la mancha de café en la esquina de la página. Pero la memoria detrás de las palabras se estaba deshaciendo, no borrándose, sino adelgazándose, como niebla disipándose sobre un campo al amanecer, sin dejar nada detrás. En una semana necesitaban leer esas notas solo para reconstruir la conversación. La emoción de aquello, el asombro, el pavor, el peso de lo que Mike había compartido, se estaba disolviendo en algo vago e informe. ¿Cómo despertar de un sueño que sabes que fue importante, pero que no puedes describir por más que lo intentes? Años después, dicen que el encuentro parece algo que le ocurrió a otra persona. Una película que recuerdan haber visto tarde en la noche, a medias, en estado de semivigilia. Saben que fue real porque los diarios están ahí, la Polaroid está ahí, las notas manuscritas están ahí, pero el recuerdo vivo de haber estado sentados frente a Mike Markham, de haber escuchado su voz, de haber visto su rostro, está casi completamente perdido. Así es como se ve la desmemoria. No es olvidar, exactamente. Es algo peor, más preciso, más cruel. La erosión lenta y silenciosa de la presencia de alguien en tu mente mientras las evidencias de la existencia de esa persona siguen ahí, frente a ti, impasibles y mudas. Los Carter cumplieron la promesa. Los diarios fueron enviados. El ático fue cerrado con llave. Desde entonces, avistamientos no verificados. Alguien con la descripción de Mike haciendo preguntas técnicas en departamentos de física de universidades. Un hombre en un congreso que se presentó como Mike Markham, pero que nadie recordaba después. Reportes de albergues sobre un hombre con profundo conocimiento técnico que nunca se quedaba el tiempo suficiente para que nadie aprendiera su nombre. Rastros. Ecos. Cada avistamiento un poco más nebuloso que el anterior, cada testigo un poco menos seguro de haber visto a alguien en realidad. La firma que se disuelve de un hombre deslizándose cada vez más profundo en la desmemoria. En algún lugar, Mike Markham sigue ahí afuera, caminando por un mundo que apenas puede verlo, aún respirando, aún moviéndose, aún intentando ser recordado antes de que el último hilo se rompa y caiga a través de las grietas de la realidad de una vez por todas. Vivo, presente y completamente, irreversiblemente olvidado. La máquina funcionó, solo que no de la manera que nadie había previsto. Y el precio fue un destino peor que la muerte. Mike Markham encontró una forma de romper la realidad, y la realidad lo rompió a él de vuelta. Si llegaste hasta aquí, todavía puedes recordar esta historia. Por ahora, suscríbete a este canal porque las historias que contamos aquí no solo revelan lo que ocurrió, muestran lo que nunca debería haber sido posible.